Saludos, Dios les bendiga y muchas gracias por reproducir este video. A continuación les traigo una descripción paso a paso de lo que es el método simplex en el caso de minimización. Bien, visto lo que se desarrolló en lo que era el método simplex de maximización, una de las cosas que más llama la atención es que en ese tipo de problemas generalmente todas las restricciones tienen signo menor o igual, y esto conlleva a que se obtenga una solución o una tabla inicial sencilla, bastante directa. En el caso cuando el criterio de la función objetivo es de minimización, como el que vamos a ver a continuación, generalmente las restricciones que conforman el modelo tienden a tener signos con igualdades o signos mayor o igual, por lo que hace falta que se le dé un tratamiento especial a este tipo de modelos antes de aplicar los pasos del método simplex. Es por ello que se va a hacer uso de lo que se denomina variables artificiales. Uso de entonces variables artificiales. En un modelo de programación lineal donde todas las restricciones poseen todos los lados derechos menor o igual, dice, y no negativo, se ofrece convenientemente una solución factible básica inicial. Fíjense lo que acabamos de decir, una solución factible básica inicial con todas las holguras. Pero en modelos donde existe por lo menos una restricción, con signo igual o mayor o igual, esto no es posible, por lo que se utilizan variables artificiales que desempeñan el papel de las holguras en la primera iteración. Entonces, este tipo de variables se van a introducir como un artificio matemático para que jueguen el papel como que si fuesen de holguras en la primera iteración, y ella luego al final, a medida que se va iterando, tienen que salir como variables básicas. Dice de la siguiente manera, la técnica que vamos a ver entonces a continuación se denomina técnica M. Técnica M, o también como se le denomina técnica de la gran M. Dice, es una variante del método simplex que inicia con un modelo de programación lineal en forma de ecuación y se agrega una variable artificial R sub i en la restricción i que no posea holgura, con el fin de lograr una solución inicial parecida a la solución de total holgura. Las variables artificiales no forman parte del problema original, como les mencioné, es un artificio matemático, y se requiere entonces de un artificio de modelado también para igualarlas a cero cuando se alcance la iteración óptima. Esto se logra penalizando las variables artificiales en la función objetivo de la siguiente manera. Entonces este tipo de variables hay que penalizarlas, fíjense, dado un valor m suficientemente grande, o sea, ese valor lo vamos a asignar nosotros, basta con que sea mayor a todos los coeficientes del modelo, estará bien. Entonces el coeficiente objetivo de la variable artificial será en este caso menos m en problemas de maximización y más m en problemas de minimización. Ya vamos a ver cómo toma forma toda esta teoría, que puede parecer engorrosa, pero haciéndolo paso a paso se va comprendiendo más sencillo. Los pasos del algoritmo simplex son los siguientes: transformar el modelo a la forma estándar y penalizar la función objetivo con las variables artificiales. Si el criterio de maximización se restan dichas variables en z, si no, entonces se suman. De la siguiente manera, nótese entonces, si la restricción que tenemos tiene un signo igual, entonces se va a agregar una variable artificial R sub i. Si el signo de la restricción, nótese, es mayor o igual, entonces se va a restar una variable de sub i que se va a llamar de exceso y se suma una artificial. Y si el signo es menor o igual, entonces se colocará una variable de holgura, como lo vimos en el video anterior. Nótese entonces, si tiene una igualdad, se agrega una artificial. Si tiene un signo mayor o igual, se resta una variable de exceso y se suma una artificial. Y si tiene un signo menor o igual, se agrega solamente una variable de holgura. Paso número 2, se elabora una matriz que relacione todas las variables del modelo. Número 3, se hacer consistente la fila de z a través de las variables artificiales R sub i con las siguientes dos fórmulas. Ya vamos a ver esto es un paso nuevo en comparación con el método simplex de total holgura. Este es un paso nuevo, ya lo vamos a ilustrar.
Paso número 4, como ya lo habíamos visto, se aplican las condiciones de factibilidad y optimalidad. Paso 5, se aplican las operaciones de Gauss-Jordan con las dos fórmulas que conocemos. Y el paso número 6 establece la condición de parada de la siguiente manera. Si el criterio es de maximización, todos los coeficientes en la fila de z deben de ser positivos. Y si el criterio es de minimización, todos los coeficientes en la fila de z, caso contrario, deben de ser negativos. Entonces, bueno, vamos a ilustrar toda esta serie de pasos que son bastantes, pero que hay que hacerlo de manera pausada y uno a uno para evitar confusión. Entonces vamos a ilustrar este método simplex técnica M con este modelo que tenemos acá. Fíjense, ya lo tenemos hecho. Un modelo de dos variables sencillo, compuesto por tres restricciones solamente. Fíjense que una tiene una igualdad, otra es mayor o igual y la otra es menor o igual. Bueno, vamos con la solución primero. Transformando el modelo a su forma estándar, agregando las variables de holgura, exceso y artificiales según sea el caso. Fíjese que como se trata de un modelo de minimización, se penalizarán las variables artificiales en la función objetivo. En este caso, como es de minimización, sumándolas. El coeficiente m de dichas variables virtualmente tiende a infinito y como les dije, lo asignamos nosotros mismos, basta con que sea superior a todos los coeficientes del modelo, no hay ningún problema. Por comodidad yo utilizo el valor de 100, ya que es más fácil trabajar con m igual 100. Tenemos acá nuestro modelo, entonces fíjense. Vamos primero con la primera restricción. Como tiene signo igual, se va a añadir solamente una variable artificial. La segunda restricción, como tiene signo mayor o igual, fíjense acá en este caso, se está restando una variable de exceso y se está sumando una variable artificial R sub 2. Y la tercera restricción, como tiene un signo solamente menor o igual, estoy añadiendo solamente una sola variable de holgura. Sencillo agregar las variables entonces. Y fíjense que el modelo pasa de tener entonces dos variables a tener ahora 6 variables. Ahora, estas variables R, estas R sub I, R sub 1 y R sub 2 hay que penalizarlas en la función objetivo. Vuelvo y le repito, ellas se utilizan solamente para que jueguen el papel como que si fuesen holgura. Ellas no forman parte en sí del modelo. Tienen que salir a medida que se van haciendo las iteraciones porque simplemente son un artificio matemático. Y por ende hay que penalizarlas en la función objetivo. Como el criterio de la función objetivo es de minimización, entonces se van a sumar acompañados a un coeficiente m de la siguiente manera. Nótese cómo va a quedar entonces. Ahí está. Entonces vamos a sumar m r sub 1 más m r sub 2. De esta manera, fíjense, ya tenemos el modelo casi estandarizado. Por último, lo que hacemos es igualar a 0 la función objetivo. Ya tenemos el modelo ahí y procedemos entonces con el paso 2. El paso número 2 es construir la matriz. La matriz, al igual como se hizo en el método simplex caso maximización, que relacione todas las variables, todos los coeficientes del modelo de la siguiente manera. Entonces vamos a tener aquí, fíjense, tenemos acá entonces la columna de las variables básicas. Tenemos acá en esta fila todas las variables que conforman el modelo y tenemos acá la columna de la solución. Acá en las variables básicas hay un detalle, fíjense. Recordemos que hay que determinar cuáles son el número de variables no básicas. Si restamos n, las 6 variables menos m, las 3 restricciones, eso nos va a dar entonces 3. 3 variables van a ser no básicas y las otras restantes, las otras 3 van a ser básicas. ¿Cuáles variables van a ser las básicas? Entonces fíjense, como en el método simple caso maximización o método simple de total holgura arrancábamos con todas las holguras, en este caso, como las variables artificiales juegan el papel de las holguras, entonces vamos a arrancar con R1, R2 y S1. Esa va a ser entonces nuestra variables básicas que vamos a colocar en la tabla inicial. Y el resto de las variables, lo que es x1, x2 y s1, entonces son variables no básicas. Fíjense que lo que queda entonces después es vaciar todos estos coeficientes. Fíjense, tenemos acá la
fila donde está z, la función objetivo. Tenemos acá menos 4, menos 1, fíjense, 0, menos m, 0 y 0. Fíjense, para la segunda restricción tenemos acá 3 en x1, 1 en x2, 0 en s1, 1 en r1, 0, 0 y 3. Para r2 tenemos entonces, fíjense, esa sería la segunda restricción, tenemos 4 para x1, 3 para x2, menos 1 para s1, la variable de exceso, 0 en r1, 1 en r2 y 0 en s1. Y las demás, fácilmente acá, 1, 2, 0, 0, 0 y 1. Acá hay que buscar siempre, tenemos que cerciorarnos de que acá esta matriz sea la matriz identidad. Se forme acá una matriz identidad con estos coeficientes. Por eso es que se mantiene el orden en el modelo así. Por eso es que ven los espacios allí. Porque hay que tratar de que se forme ahí la matriz identidad, ¿no? Entonces continuamos. Fíjense, una vez ya obtenido, construida la matriz, vamos entonces con el paso 3. Fíjense, este paso es bastante, hay que hacerlo con cuidado, el cual dice, haciendo consistente la fila de z con la siguiente fórmula. Nótese lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué hay que hacer consistente la tabla inicial? Porque ya que se está arrancando con r1 y r2, que son dos variables que se penalizaron en la función objetivo con m, nótense que en este caso, voy a tachar acá un momento, las variables no básicas son x1 valen 0, x2 y s1 valen 0. Y por lo tanto, en este caso tendríamos un valor de r1 que sería igual a 3 y r2 igual a 6. Si esto es cierto y en la función objetivo las otras variables son 0, acá en la solución debería de ser, fíjense, 6 por m, 6m y 3 por m, 3m. Debería estar aquí un 9m. Entonces la consistencia va a ser a partir de las variables básicas que tengo y hay que buscarla. Tengo que agregar ahí un 9m y sacar otras variables m de acá de la fila de z. De la siguiente manera con esta fórmula. Fíjense, lo que se va a hacer es que la fila anterior de z, viendo acá en la tabla, voy a borrar un momento acá las marcas. En la fila anterior de z le voy a sumar el producto de multiplicar los coeficientes que están en la fila donde están las variables artificiales y se lo voy a sumar a la fila, a los coeficientes que están en la fila de z de la siguiente manera. Tengo acá entonces mi matriz. Acá fíjense que coloqué esta acá con los espacios en blancos en la fila de z para que vean. Entonces voy a multiplicar m por cada fila donde estén las r solamente. Y el resultado se lo sumo al coeficiente que esté en z. Por ejemplo, aquí. Vamos a comenzar por estos dos que están acá. Sería 4 por m, 4m, más 3 por m, 3m. Entonces lo sumo. 3m más 4m serían 7m. A este menos 4, entonces le voy a sumar 7m de la siguiente manera. Quedaría entonces menos 4 más 7m. La segunda sería entonces 3 por m, 3m, 1 por m, m, entonces sería m más 3m, sería 4m. Este menos 1 le voy a sumar entonces 4m. La siguiente sería esta que tenemos acá. Fíjense, la de S1, que serían estas dos, serían entonces m por 0, 0 sería menos 1 por m, menos m. Y 0 menos m sería menos m. Fíjense cómo va dando. Acá en estos otros valores serían entonces 0 acá sería m y menos m más m, 0. Y acá también sería 0. Fíjense que las dos m salen. Este sería 0 aquí. Y para la función, el valor de z sería entonces m por 6, 6m y 3 por m, 3m. Y si lo sumo, entonces serían 9m. Aplicando esta fórmula, fíjense el resultado que nos dio. Ahora sí entonces ya la tabla está consistente. Ya se puede comenzar a aplicar el método simple. Fíjense que tiene pasos adicionales que hay que hacerlo con mucha pausa, con mucho cuidado. Recordemos, para hacerlo consistente no es más que entonces multiplicar las m por cada fila donde estén las r y sumárselo a la fila de la función objetivo.
Una vez entonces cumplido este paso, tenemos acá nuestra tabla. Ahora, la otra cuestión que estamos viendo allí que nos incomoda es entonces quitar esa m de ahí fácilmente. Recordemos que m tiende a infinito, y le vamos a asignar m igual 100. Usted le puede asignar el valor de su preferencia con tal de que sea superior, mayor a todos los coeficientes del modelo, 100 por mayor comodidad. Y una vez que sustituimos acá 100, por ejemplo aquí en este caso, fíjense lo que me va a quedar, 696, lo sustituimos y efectuamos esas operaciones, 399 menos 100 y 900. Ahora sí, entonces procedemos a aplicar nuestro método simplex. Ahora vamos con el paso 4. Vamos a aplicar la condición de optimalidad a la variable entrante y factibilidad a la variable saliente. Fíjense que la variable entrante es la variable con el mayor coeficiente positivo de z, al contrario del caso de maximización, que era el más negativo. Entonces acá es el más positivo. Vamos a ver cuál es el mayor. Fíjense aquí fácilmente, x1. Esa va a ser entonces mi columna pivote, y a su vez x1 será la variable entrante. El resto, entonces, como ya sabemos, la condición de factibilidad es dividir entonces la solución, la columna de la solución, entre los valores que están en la columna de la variable entrante o la columna pivote. Sería entonces acá 3 entre 3, acá 6 entre 4 y acá sería 4 entre 1. Fíjense, aquí sería 1, acá sería 3 medios y aquí sería 4. Y el menor cociente positivo, que es el que nos va a guiar a decir cuál es la variable que va a salir, entonces esta fila R1, también conocida como fila pivote. Vamos por el quinto paso. Vamos a aplicar las operaciones de Gauss-Jordan para el llenado de la tabla de la iteración 1. Entonces recordemos que esas operaciones de Gauss-Jordan están conformadas solamente por dos ecuaciones. Vamos a aplicar primero nueva fila pivote, va a ser igual a la fila pivote entre el elemento pivote. Entonces la que está en rojo es la fila pivote, la colocamos allí con todos sus coeficientes y lo vamos a dividir entre el elemento pivote, que es la intersección entre la columna y la fila, y lo colocamos allí. Dividimos los dos elementos, fíjense, y ahí tenemos 3 entre 3 1, 1 entre 3 1 tercio, 0 entre 3 acá sería 0, acá sería 1 tercio, 0, 0 y 1. Luego vamos a proceder al llenado de los demás coeficientes, pero de z, R2 y S1. Vamos con z ahora. Y los demás las llenamos con la otra fórmula, que es nueva fila igual a la fila actual menos coeficiente en la columna pivote de esa variable por la nueva fila pivote. Tenemos acá nuestra fila actual de z, nótese, 696, 399 menos 100, 0, 0, 0 y 900. Coeficiente en la columna pivote de z, 696. Lo colocamos allí. Y la nueva fila pivote es esta que tenemos acá. Y entonces recordemos que para aplicar la fórmula no es más que multiplicar estos dos y el resultado restarlo a la fila actual, a los coeficientes de la fila actual. Si elaboramos eso, entonces obtenemos como resultado lo siguiente. Fíjense, por lo menos acá sería 696, en este caso 696 menos el menos de la fórmula, 696 por 1, eso daría entonces 0. En este caso sería entonces 399 menos 696 tercios. Entonces eso sería 399 menos 232 y eso da 167. De manera similar lo hacemos para cada uno de los demás coeficientes y obtenemos la fila. Vamos ahora con el llenado de R2. Acá tenemos entonces la fila actual de R2. El coeficiente en la columna pivote de R2 es 4, colocamos 4 acá, y la nueva fila pivote. Hacemos entonces la misma operación, todos estos números, multiplicamos el elemento en la columna pivote por la nueva fila pivote y el resultado se lo vamos a restar al coeficiente que está en la fila actual de R2. Y obtenemos el siguiente resultado. Fíjense, recordemos que estas son operaciones algebraicas sencillas, pero hay que evitar en lo posible no cometer errores con los signos, ya que si cometemos algún error con un signo, el error se va a arrastrar y puede afectar nuestro resultado final.
Luego procedemos con S1. Fíjense acá, fila actual de S1. El coeficiente en la columna pivote de S1 es 1. Nueva fila pivote. Efectuando las operaciones tenemos el siguiente resultado. Nótese entonces a continuación, aquí este sería, por ejemplo, vamos a ilustrar un momentico este que está acá. Recordando, sería 2 menos el menos de la fórmula, 1/3. 1 por 1/3 es 1/3 y eso nos da entonces 5/3. Fíjense, una vez que estamos acá, recordemos que ya llenamos nuestra primera iteración. Vamos a revisar para ver si hemos hallado alguna solución óptima. Entonces fíjense, recordemos que como es de minimización, el método se detiene cuando todos los coeficientes de la fila de z son entonces negativos. En este caso todavía no, porque sigue habiendo un coeficiente positivo aquí. Entonces tenemos que hacer otra iteración nuevamente. Vamos entonces acá, sabemos entonces que la variable entrante es la más positiva. Como es la única que está acá, entonces sería entonces nuestra variable entrante x2. Y para determinar la variable saliente, entonces dividimos 1 entre 1/3, que es igual a 3, 2 entre 5/3, que es igual a 1.2, y 3 entre 5/3, que es igual a 1.8. El menor cociente positivo en ese caso es 1.2, que equivale a la variable r2. Nótese que R1 en la iteración anterior salió, ahora sale R2. Eso quiere decir que se están haciendo bien las iteraciones. Si por alguna casualidad en la solución óptima se obtiene alguna variable artificial, quiere decir que alguna cosa mala se hizo. Puede ser que el modelo esté mal formulado o que durante las iteraciones hayamos cometido algún error. Hay que estar muy al pendiente con eso. Entonces fíjense, la voy a colocar acá. No voy a repetir nuevamente las operaciones de Gauss-Jordan para no ser tan larga la explicación. Ya sabemos que aplicamos entonces la condición de factibilidad y optimalidad y luego aplicamos las dos fórmulas y llenamos nuestra tabla y obtenemos este resultado. Fíjense. Pero ¿qué sucede para la iteración 2? Si revisamos acá en la fila de z, sigue habiendo otro coeficiente positivo. Aún no hemos terminado. O sea, hay que hacer otra iteración. Entonces nuestra variable entrante sería esa en S1 y la variable saliente sería, acá la variable entrante en S1 y la saliente en S1, ya que tiene el menor coeficiente positivo, el menor cociente positivo, 1 entre 1, 1. Entonces fíjense, aplicando las operaciones de Gauss-Jordan nuevamente llegamos a una tercera iteración que fíjense, esta sí es óptima. Nótese, estos cálculos, una acotación un momento, estos cálculos son voluminosos, son tediosos, pero siguen siendo más cortos que como si se resolviera este problema con el método algebraico. El método algebraico es un poquito más largo. Recordemos que este algoritmo es mucho más eficiente que el método algebraico. Es necesario conocer cuál es la naturaleza matemática iterativa procedimental del método simplex para tener mayor conocimiento sobre esta área, pero recordemos que en la práctica, cuando se utilizan, entonces se modelan problemas que tienen, por ejemplo, 10, 20 variables, entonces obligatoriamente hay que recurrir al uso de un software especializado. Entonces, bueno, observamos acá, vamos a analizar nuestra tabla. Fíjense que la fila de z, ahora sí todos los coeficientes están negativos. Eso es un indicativo de que ya hayamos una solución entonces óptima. Si revisamos acá las variables básicas, están nuestras variables de decisión x1 y x2. No hay variables artificiales. Eso quiere decir que está correcto. Y ahora vamos a interpretar esa solución. Fíjense, los valores de x1 y x2 que minimizan la solución son respectivamente, nótese, 2/5 y 9/5. Para un valor objetivo de 17, entonces, quinto. Si nosotros observamos a medida que fuimos haciendo las iteraciones, la tabla inicial,
después de hacerla consistente, el valor de z era 900. Y fíjese cómo disminuyó hasta 17 quintos, ya que el criterio entonces de la función objetivo era minimización y el óptimo iba en esa dirección de disminuir entonces el valor de z, que al final es entonces 3.4. De 900 disminuyó a 3.4, perdón. Para analizar el estado de los recursos, la interpretación de las variables de exceso y holgura lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense acá que en la solución no está la variable de holgura, que fue la que se asoció a la última restricción. Quiere decir que esa variable es 0, pero tenemos el valor de la variable de exceso, que en este caso es 1. Fíjense, habríamos agregado entonces la variable de exceso en la restricción 2 y la holgura en la restricción 3. Y esto es muy sencillo. Si el valor es mayor que 0, el recurso es abundante. Y si el valor es 0, el recurso es escaso. En este caso tenemos el valor de la variable de exceso, entonces su estado es abundante. Y tenemos el valor de la variable de holgura, perdón, que no es una variable no básica, 0. Y entonces eso quiere decir que ese recurso es escaso. Bueno, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por reproducirlo y que Dios les bendiga.